Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a estar haciendo otro video muy diferente al que hicimos anteriormente, donde estuvimos compartiéndote de manera cronológica parte de la vida de Jeffrey Epstein. Hoy vamos a centrarnos en las tres razones o motivos por los cuales puede existir un pederasta en una familia, en un árbol familiar. Así que quédate, acompáñanos porque esto puede ocurrir en cualquier estrato de la sociedad. A veces creemos que estas cosas suceden en aquellos que tienen poder y tienen dinero, pero realmente en todos lados podemos ser víctimas de abuso o los niños o los adolescentes. Y esto tiene muchas cosas detrás, no solamente para las víctimas, sino también los victimarios. Hay temas que debemos de sacar a la luz para saber por qué alguien tiene estas características. ¿De acuerdo? Así que te invito a que te quedes. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo y viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y te doy las gracias por estar aquí, por seguirnos, comentar y compartir. Bueno, pues vamos a estar haciendo, como ya dijimos, este análisis muy importante que es bueno que todos sepamos porque, como ya lo mencioné, esto puede ocurrir en cualquier árbol familiar y nacer alguien con estas características de pedofilia y pederastia. Bueno, primero vamos a comenzar por hablar de este hombre que es Jeffrey Epstein. Él nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Y esto es muy importante mencionarlo porque en Nueva York, en aquellas épocas, por ejemplo, esta es la casa, así luce hoy en día, donde vivía Jeffrey junto con su hermano y sus padres en esa época, en los 50, 60, 70, y parece una casa completa, pero realmente estaba dividida en tres. Primer piso vivía una familia, en el segundo piso otra familia y en el tercero alguien más. Ellos vivían en medio, en el segundo piso. Y la gente los recuerda muy bien, ya que vivieron muchos años en ese lugar llamado Coney Island, en Brooklyn. Así que imaginemos por un momento, antes de comenzar, cómo era la época de los años 50, 60, 70 en Nueva York. ¿Te acuerdas? ¿Sabes alguna información acerca de lo que ocurría en Nueva York en esos años? Bueno, pues tómalo en cuenta porque ahora lo vamos a retomar. Te recuerdo que este hombre falleció el 10 de agosto del 2019 y se dice que fue por auto hacerse daño en la Correccional Metropolitana del Centro en Nueva York. Él tenía cargos criminales por tráfico de menores, tráfico sexuales, prostitución infantil, estupro y abuso sexual infantil, llamado de otra forma, pederastía. Así que vamos a hablar un poquito de su vida, de sus padres, de su árbol genealógico y vamos a estar comentando cómo es que existe en un árbol familiar un personaje con estas características. Cuando nacemos, todos somos inocentes, niños, que vamos aprendiendo y absorbiendo información de nuestro entorno, de la familia, de los ejemplos que vemos, más que lo que dicen, lo que vemos, lo que otros hacen. Así que esto es importante mencionar. Sus padres, Seymour es el nombre de su papá, George Epstein. Este señor nació en Nueva York, pero viene de padres que migraron a Nueva York y uno de sus padres era ruso y el otro era polaco. Así que él es de padres polacos y sobre todo de padres judíos. Su religión es el judaísmo. Así entonces, Seymour conoció en Nueva York a su esposa, que es la mamá de
Jeffrey Epstein, la señora Paulina Stolovsky. Ella proviene de una familia rusa, pero también judía. Así que ellos dos se conocieron, se casaron en 1952 y en 1953 nace su primer hijo, que es Jeffrey Edward Epstein. Después, en otra parte, en otro momento, estamos hablando de su hermano, el hermano de Jeffrey Epstein. Por si no saben, él tiene a su hermano, es la única persona que queda de su familia directa, Mark Epstein. Mark nace en 1955, 2 años y medio después del nacimiento de Jeffrey Epstein. Le sobrevive aún su hermano. Así que vamos a ver, primero vamos a comenzar por comprender lo que te mencionaba hace un momentito. ¿De qué forma estaban viviendo las comunidades en Nueva York en aquellos entonces? Bueno, hay muchos documentales hablando de los años 70, 60, 70, 80 en Nueva York, una ciudad que era rimbombante, que era muy conocida por su música. Muchos llegaban a Nueva York buscando el sueño americano de Europa, de todas partes del mundo. Pero Nueva York vivía un boom en el cine, en las artes, en la música, pero también esto se sabía muy claro que en los años 60, 70, la parte de la venta de sexo era fuertísima en Nueva York. Hay un documental muy interesante en Netflix que lo puedes encontrar, donde explican cómo muchos millonarios lograron ese éxito financiero a través de la situación de venta con todo lo que tenía que ver con el sexo. E incluso se dice que los escaparates a la luz del día estaban listos para que una mujer o un grupo de mujeres en una vitrina bailaran, hicieran un show medio vestidas a hombres que depositaban en maquinitas el dinero para verlas. Y esto era de todos los días en Nueva York y a todas horas. Acuérdate que Nueva York es la gran manzana, pero también la ciudad que nunca duerme. Entonces este nombre se le da a Nueva York en estos años, en los años 60, 70. ¿Por qué te quiero explicar esta información? Porque es muy importante que vayamos, cuando vemos el pasado, vayamos al ambiente, a la parte social, lo que se vivía en ese momento, porque es en ese momento donde los niños, y esto lo explico muy claramente en mi libro Desvalorización, la sexta herida, que lo encuentras en Amazon, cuando somos niños, nuestro estado mental inconsciente está todo el tiempo absorbiendo, como si fuera una esponja, absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es algo completamente natural. Es nuestro inconsciente absorbiendo, absorbiendo y guardando como si fuera un disco duro de una computadora. Está guardando la información. Y o sea, ponte a pensar, somos niños. En un niño está más fresco que nunca un inconsciente. Está listo para ser llenado. Entonces, ¿qué vive un niño en los años 50, 60, cuando se está desarrollando, cuando todo el proceso que debe llevar un niño en el desarrollo de conocimiento, en el desarrollo de autoexploración, en el desarrollo de crecimiento sexual, etcétera? ¿Qué vive un niño? ¿Quién le explica? ¿Quién le enseña? ¿Quién lo instruye? Principalmente debemos ser los padres, pero recordemos que en aquellos entonces había muchos tabús también, ¿sí? Por un lado, en Nueva York se destapó demasiado los temas que tenían que ver con sexo, pero a la vez existían familias enteras con mucho tabú acerca del tema. Entonces, ¿cómo habrá vivido Jeffrey Epstein y su hermano Mark Epstein esta etapa de crecimiento infantil, adolescencia en esta época? No lo sabemos. Ellos son de religión judía. Bueno, pero ¿eso quiere decir que porque son judíos no estaban involucrados con estos temas? No, es que
puede haber de todo en una familia, cosas que ni siquiera nos imaginamos o que ni siquiera podemos entender, porque definitivamente no vivimos ahí, no lo vemos. Hay muchas cosas que se ocultan en una familia y no se dicen jamás y nadie se da cuenta. Y eso tú y yo lo podemos confirmar porque yo te aseguro que en tu familia, tanto como en la mía, debe haber secretos, debe haber cosas que se ocultaron, debe haber situaciones vergonzosas de las cuales nadie quiso hablar nunca. Y todo esto se va guardando hasta que se pasa de generación en generación y sale en algún momento, porque va a salir, siempre sale. Así que vamos en ese contexto a entender que había demasiada libertad en Nueva York, demasiado, mucha influencia a nivel visual del tema sexual, había mucha influencia y pues mucha acción es la palabra, mucha acción en ese tema. Así que bueno, ya teniendo ese contexto de lo que pudo haber visto o vivido Jeffrey Epstein en su época de niñez y de adolescencia, cuando su inconsciente está absorbiendo todo, pues vamos a continuar explicándote que se dice que en su infancia era un hombre, un niño muy callado. Era muy callado en el barrio donde ellos crecieron, tanto Jeffrey como Mark, pues era un barrio que no era de clase baja, muy baja, ni tampoco clase media. Digamos que estaba entre esas dos clases. Y se dice que al principio ese barrio fue de clase alta, pero luego ya no lo fue con los años. De tal forma que había una mezcla entre clase baja, clase media, pero los niños de ahí pues iban a las escuelas de gobierno y vivían de una manera normal. La gente que conoció a esta familia, como vivieron muchos años, pues sí tiene algunos mensajes que dar y las entrevistas han sacado que eran muy amables, que era la gente más amable que había en el barrio, que los chicos eran chicos normales. En el caso de Jeffrey se dice que era muy callado, pero que se sabía que era muy inteligente y que le gustaban mucho las matemáticas. Eso es lo que dice la mayoría. Que en algún momento él participó en los equipos de matemáticas que concursaban con otras escuelas y desde entonces le decían nerd. Pero algo importante es que en su familia también tenía un apodo y el apodo que le pusieron fue Bird, de oso. También su hermano Mark Epstein tenía un apodo que a la fecha los vecinos recuerdan. Le decían Puggy. Puggy significa algo como regordete, gordito. Pero oso es algo que en ningún lugar encontré el motivo por el cual le decían oso a Jeffrey Epstein. Sin embargo, bueno, vamos a continuar. Era un hombre, un niño callado, pasó de adolescente, también siendo un adolescente estudioso, con mucho interés por las matemáticas, por la física, era muy inteligente, se le daba muy fácilmente comprender las matemáticas y por eso es que fue su principal interés concursar y hacer de este gusto algo más grande. Así que creció, pero sí hay algunos comentarios de sus compañeros que decían que era poco, aunque sonreía mucho, aunque sí podía prestarse para sociabilizar, dentro de todo lo sentían muy solo, muy callado y no recuerdan grandes cosas de él. No tienen así recuerdos muy específicos o que haya destacado. Así que, excepto el tema matemático, pero fuera de eso no hay nada que los amigos recuerden de él como claro o específico. Vamos a continuar. Importante mencionar que acá, en el árbol transgeneracional que te voy a mostrar, tenemos a Jeffrey, que está encerrado en ese cuadrito, y también tenemos a Mark Epstein, que es su hermano, su padre Seymour y su madre Pauline. Y luego los abuelos, tanto maternos como paternos. Aquí los tenemos. Algunas palomitas que he puesto ahí en las fechas es porque estas palomitas indican los dobles de Jeffrey Epstein
de su familia. Es decir, Jeffrey es doble por fecha de nacimiento de su madre, Pauline, ¿sí? Y también es doble por la fecha de nacimiento, de defunción, discúlpame, de defunción de su abuelo materno llamado Max. Y te voy a pedir que pongas atención en el nombre de su abuelo materno llamado Max, porque es algo curioso, pero yo en otro video te he platicado de este tema llamado la sustitución del faltante, que es algo de manera inconsciente, que cuando nosotros tenemos ganas de que alguien en particular de nuestra familia esté o sea parte de nuestra vida, y ya no está porque murió, porque viajó, porque se alejó o por cualquier otra razón, nuestra mente inconsciente atraerá a la vida cotidiana a ese doble de ese personaje para sustituirlo precisamente. Por eso se llama la sustitución del faltante. Así que extraño que el abuelo materno de Jeffrey se llamara Max. Aquí quiero también mencionar otra cosa. De parte de su padre, su abuelo paterno, que aquí lo vemos de nombre Julius, también tiene un doble, es doble de él, pero por la fecha de defunción. Y cuando tenemos dobles por la fecha de defunción, quiere decir, no en todos los casos, que muchas veces esas cosas que ese abuelo no concluyó, no hizo, no logró en su vida, mucho lo va a heredar el doble descendiente. En este caso, Jeffrey Epstein seguramente heredó energéticamente aquellas cuestiones que estos abuelos no lograron. Y yo podría casi asegurar que tenían que ver con cuestiones de dinero, con cuestiones de recursos, con cuestiones de logro financiero. Porque no es casualidad que alguien se dedique a las matemáticas. Déjame decirte algo muy importante. Todas las profesiones, la que sea que elegimos de manera consciente, realmente son elegidas de manera inconsciente. Y esto siempre tiene que ver con nuestro árbol, con nuestra familia, con nuestros ancestros, con nuestro linaje. Es decir, por ejemplo, alguien que estudia matemáticas o que es extraordinario en las matemáticas, nos habla de familias que tuvieron pérdidas, que las matemáticas fueron un conflicto, que no les cuadraban las cosas, que perdieron todo, que por falta de habilidad en las sumas y las restas y en las matemáticas en sí, quizás tuvieron algo muy fuerte como familia. Hay algo importante por lo cual se requería un descendiente con grandes habilidades financieras y matemáticas. Entonces, es Jeffrey Epstein quien tiene ese gusto por las matemáticas, además el don, porque no todo el mundo le gustan las matemáticas y las aman. De hecho, sus compañeros mencionaban que el tipo de matemáticas con los que concursaban con otras escuelas era como para deshacerte la mente porque eran exámenes de cálculo, de aritmética, de geometría bastante complejos. Así que quien le gusta esto tiene que traer ese don, esa facilidad, ese amor por las matemáticas. Y es el caso de Jeffrey Epstein, pero se dirigió hacia las finanzas, porque las matemáticas sirven para muchísimas cosas. Podría haber sido ingeniero, podría haber sido maestro de matemáticas, que lo fue, pero hubiera podido quedarse en esa carrera para toda su vida y no. Él lo que le movía era las finanzas, el dinero, la economía. Siempre tuvo estos aires de grandeza y eso hay que mencionarlo porque sus propios compañeros de la escuela mencionaron que por situaciones ahí de logística, que por cierto tienen que ver con el padre de Donald Trump, pero esto no lo voy a abordar aquí porque el video se me va a hacer larguísimo. Pero es cierto que cuando Jeffrey Epstein estaba en la época de pasar al high school, él tenía en la mira ir a una escuela en particular que era de un estándar alto, pero por cuestiones de, pues,
de logística y de comunidad que empezó a llegar a esa zona por los nuevos departamentos que hizo el papá de Donald Trump en esa zona y que quería llenar, pues sí lo llenó y eso hizo que muchos chicos llegaron nuevos, muchos chicos nuevos, tuvieran mucho más posibilidades económicas de ir a esa escuela y el grupo, los grupos se llenaron, las matrículas se llenaron de tal forma que ya no hubo posibilidad de que Jeffrey Epstein fuera a esa escuela que él quería. Entonces tuvo que ir a otra escuela y ahí como que se quedó como un cierto resentimiento en particular de no pude lograr algo que yo quería, no fui a donde yo quería, pero desde entonces se veía su gana, su ambición por pertenecer a otra clase social, por tener, por ser pues de la alta. Eso es lo que él tenía desde joven. ¿Y por qué un niño o adolescente crece queriendo estas cosas? Porque seguramente había pobreza en su casa, complicaciones para el dinero, quizás tenían muchas necesidades y no todas eran cubiertas. Recordar que el padre de Jeffrey Epstein primero empezó trabajando con con una empresa que también trabajaba ahí, el padre de él, o sea, el abuelo de Epstein, y tenía que ver con cosas de recoger basura y cositas como esas. Y de ahí después encontró un trabajo como jardinero en un parque del gobierno en Nueva York. Así que digamos que no estaban tan bien económicamente. Su madre era asistente escolar. Entonces sí que había situaciones difíciles en su casa económicas, porque eran dos chicos a los que había que mantener, vestir, etcétera. Seguramente entonces Jeffrey Epstein trae esa carga de pérdidas financieras en el pasado de la familia, es decir, que habría que conocer cuáles fueron las razones por las que los abuelos de Jeffrey Epstein migraron a los Estados Unidos, qué había en la cuestión financiera en sus ancestros. Esto es importante porque no es casualidad que Jeffrey estudió matemáticas, se dirigió a las finanzas y además se volvió millonario, claro, con métodos no muy convencionales y buenos, pero se convirtió en millonario. Entonces, él le quería lograr eso y lo logró. Y esto es algo que traía en la sangre. Vamos a ver qué más sucede cuando estamos con estas energías de las herencias en el linaje. Tenemos a su papá. El papá de Jeffrey Epstein se dice que tartamudeaba. ¿Sí? Tómalo en cuenta porque ahora vamos a conversar acerca de eso. Pero su papá tartamudeaba al hablar y ahí tenemos información del inconsciente que puede hablarnos de secretos. Por otro lado, también tenemos hoy en día a su hermano. El hermano de Jeffrey Epstein, que es Mark, se dice que también tiene asuntos pendientes, no solamente porque en una escuela en la que estuvo trabajando, era una escuela de arte, ya que a él le gustaba el arte o le gusta el arte, él estuvo involucrado en algunos cambios y decisiones de esa escuela, en donde de pasar a que los alumnos se matricularan gratuitamente, de repente la idea de Mark fue de que cobraran la matrícula de la escuela. Y eso fue algo muy escandaloso y controvertido. Eso, entre otras cosas. Después también se involucró en el ámbito comercial de casas, de real estate en Nueva York, y también se dice que hay una unión entre las empresas de Jeffrey Epstein y Mark Epstein, pero él niega que haya tenido que ver algo con su hermano a nivel financiero y además dice que aunque hay documentos que sí muestran que las dos empresas estaban coludidas, él dice que se trataba de un error. Pero algo muy interesante es que Mark Epstein se casó con una mujer que en Nueva York puso una empresa de fotografía para adolescentes y niños. Y también se dice que el hermano de Jeffrey Epstein puso una empresa de talentos y modelos.
Entonces, ¿qué tanto habrá estado involucrado el hermano de Jeffrey Epstein en los asuntos de Jeffrey Epstein? Bueno, es algo que todavía se está investigando. Pero cuando esto sucede, primero vamos a comprender que hay información que seguramente ellos dos comparten. Hay amor, hay cariño. ¿Por qué? Porque hasta el final su hermano estuvo ahí. De hecho, quiso pagar con su propio departamento la fianza para Jeffrey Epstein. Entonces, digamos que hay no solamente camaradería como hermanos, sino también confidencialidad. Y esto nos dice que los dos, que solo se llevaban 2 años y medio, los dos tenían mucho que ver en todo lo que hacía Jeffrey Epstein, porque yo te aseguro que tanto los padres de Jeffrey Epstein no lo sé, aunque dicen que la madre de Jeffrey Epstein muchas veces viajó en el mismo avión, en el avión privado de Jeffrey Epstein con chicas hacia Florida. Entonces, es probable que los padres de Jeffrey Epstein se enteraran o supieran, estuvieran informados de las actividades poco, eh, poco correctas de Jeffrey Epstein. Es probable que sí. Pero algo que estoy casi 100% segura es que su hermano sí lo sabía. Así que esto nos dice que lo que vivieron juntos en la infancia, posiblemente ambos lo vieron, ambos lo sufrieron, ambos lo conocieron. Por eso vamos a continuar entonces. Te hablaba de que ellos eran judíos y siempre estuvieron bajo esta religión, aunque se desconoce en el barrio donde vivieron si ellos normalmente acudían a su sinagoga o a su culto, lo que ellos hacen, se desconoce qué tanto ellos eran practicantes del judaísmo. Otra de las cosas es que la razón por las razones por las que alguien puede empezar a tener este tipo de conductas a nivel mental y sexual son tres. Y aquí es donde vamos a entrar a comentarlas porque son importantes mencionarlas. Primero, un niño, un adolescente, es probable que haya sido abusado sexualmente, un abuso directo físico en su niñez u adolescencia. Un pederasta puede ser pederasta porque sufrió esto, es decir, fue víctima. Y cuando esto sucede, ellos aprenden precisamente ese mismo comportamiento. Cuando son adultos, de manera natural, comenzará su deseo, pero su inconsciente está claro de que así como a él se le hizo, como a él se le abusó, ellos también pueden hacerlo, ellos también pueden tener ese mismo gusto por los pequeños. Y así empiezan. A lo mejor al principio para algunos es muy difícil aceptarlo en sí mismos, pero finalmente eso es algo que está dentro de ellos y difícilmente se para. ¿Necesitan atención? Sí. Acuérdate que hay una diferencia entre pedofilia y pederastía. El pedófilo es aquel que siente afecto o amor por los niños, pero el pederasta es aquel que abusa de un niño. Por lo tanto, son dos conceptos distintos, pero ambos pueden estar ligados. Alguien puede ser pedófilo y después convertirse en pederasta. Y esta es una de las principales razones, haber sido abusado sexualmente, físicamente por un adulto cuando se era niño. Vamos con la segunda razón, que es porque fue abusado de manera indirecta. ¿Qué significa esto? Vivió algún adulto, vio, observó a algún adulto que abusaba de niñas o niños adolescentes. Convivió muy cercanamente con un pedófilo o con un pederasta. ¿Sí? Esa es la razón número 2. Y esto, como ya vimos el ambiente que ocurría en Nueva York en los años 60, 70,
cuando Jeffrey Epstein se estaba desarrollando de infantil, de niño a pubertad, adolescencia, entonces es muy probable que en su barrio, que en la escuela, que en su casa, pudo haber visto estas acciones. Vamos por la razón número 3. Hay pederastas donde el abuso de poder es una búsqueda atípica, fuera de lo normal, que incrementa su deseo sexual sobre aquellos que son más vulnerables, indefensos, y les asegura tener el poder. Alguien que tiene esta razón o hace esto por poder es alguien que fue violentado, quizás tuvo padres intolerantes, muy estrictos, poco justos. Así que si así vivió Jeffrey o su hermano de parte de sus padres, la forma de desarrollarse, es decir, la forma de educarse, eso fue lo que vivieron, demasiada intolerancia, demasiada rigidez, fuerza, entonces es muy probable que cuando crezcas, tu inconsciente busca lo contrario. Si de niño fui débil, si de niño me tuve que someter y tuve que dejarme guiar o que me hicieran lo que me hicieron, aunque no haya sido necesariamente sexual, de adulto yo quiero ser eso que hicieron conmigo. Quiero ser rígido, quiero tener el poder sobre otros. ¿Sí? Entonces, son las 3 principales razones por las que se hace un pederasta. Y todas las 3 razones comienzan en la infancia, es decir, se ha aprendido alguna de esas cosas, alguna de esas 3 razones y se han llevado al inconsciente, están guardadas en el inconsciente. Cuando soy adulto o cuando ya estoy en este desarrollo sexual en donde ya tengo contacto con mujeres, en este caso para él, que es hombre y que además tiene este género de gustarle a las mujeres, aparentemente, porque se habla de mujeres, aunque también se ha hablado de niños. De hecho, hubo un regalo que recibió Jeffrey Epstein en su casa de Florida de 3 niños jovencitos que un amigo le envió desde París para su cumpleaños. Entonces, aparentemente le gustaban las mujeres, pero finalmente, sea como sea, porque un pederasta puede hacer de hombres mujeres, es decir, que su deseo enfermizo puede estar y abarcar cualquier género. En este caso, para Jeffrey, que se habla de niñas en su mayoría, en la mayoría de los casos, estamos hablando de que probablemente esa es su razón de someterlas y de ser mayor o más poderoso que ellas. Pero esto, repito, lo vivió en la infancia, lo vio de otros adultos o así se le trató a él. Teniendo estas 3 razones en cuenta, ya podemos tener mucho para saber como padres el daño que le podemos hacer a nuestros hijos cuando no tenemos cuidado de cómo hacemos nuestras cosas a nivel sexual. Tenemos que ser más privados. Tenemos que buscar esa privacidad. También tenemos que hablarles a nuestros hijos desde una edad temprana, pero también acorde a su edad, acerca de estos temas. También es importante que cuidarlos de que no vean esas acciones de otros. Es muy importante estar atentos a nuestros hijos. Yo sé que se vuelve un poco complejo porque tienes que llevarlos a la escuela, tienen que ir a deportes, quizás van a ciertos clubs para hacer música, yo no lo sé. Y ahí tú no los puedes estar viendo todo el día porque seguramente trabajan ustedes como padres y no pueden estar ahí. Pero es cierto que hay que hablar con ellos, hay que escucharlos, observarlos para estar viendo cambios en su comportamiento, cambios en su forma de pensar, cambios en sus estados de ánimo.
De esa manera puedes tener una alerta. Esto es algo muy triste, pero está pasando en todos lados. Fíjate que hay unas fotos que han estado rondando en internet de Jeffrey Epstein, ya más grande, en donde estuvo visitando kindergartens, eh, kinders o guarderías de niños. Y me imagino que la razón que dijo en su momento era porque él es filántropo, ayudaba, pero en realidad no sabemos hasta dónde habrá llegado su grado de maldad o de hacer daño. No sabemos si le pagaba a algunas maestras para permitir que los niños fueran fotografiados, etcétera. Todo esto puede ocurrir. Y dime tú, ¿en qué momento te puedes enterar como mamá o papá de un niño de 1 año, de 2 años, que a lo mejor todavía no habla, que a lo mejor ya fue fotografiado, o a lo mejor ya fue tocado, o a lo mejor algo más? Es tremendo, tremendísimo lo que está pasando. Así que tomemos en cuenta esta información, porque ahora vamos a hablar de algo también muy interesante. Bien, ¿recuerdas que te hablé de que el papá de Jeffrey Epstein, Seymour, era tartamudo? Bueno, así lo comentaron varios de los vecinos de Coney Island. La tartamudez es un trastorno de la comunicación caracterizado por interrupciones involuntarias del habla que vienen acompañadas de miedo, estrés y tensión muscular en la cara y en el cuello. Suele aparecer en la infancia y permanece hasta la edad adulta. Así que, ¿qué conflicto hay en alguien que está tartamudo? ¿Te acuerdas de la historia del papá de la reina Isabel II? El rey, el papá de la reina Isabel II fue rey, gracias a que su hermano abdicó. Seguramente sabes de quién te estoy hablando. Bueno, pues el papá de la reina Isabel II era tartamudo de niño y luego tuvo que someterse en la adultez a muchos tratamientos, sobre todo una vez que fue rey, para poder comunicarse de manera fluida. Bien, pues déjame decirte que en la película, donde se muestra una parte de su vida de el papá de la reina Isabel II, se ve claramente que él empezó a tartamudear cuando sus cuidadoras, las nanis que él tenía, no eran muy buenas con él. No le daban de comer, lo maltrataban y realmente no tenían mucha empatía y amor por él. Él nunca dijo nada, siempre se lo guardó, se lo tragó y empezó a ser tartamudo. Estamos hablando ahí de secretos, de mejor no me expreso o no lo digo, porque tengo miedo, porque si lo digo puede haber consecuencias. Hay infinidad de razones por las que alguien guarda silencio o hay secretos familiares. En este caso, déjame decirte que, como sabemos ya, el padre de Jeffrey Epstein era tartamudo. Es importante tomar en cuenta o pensar un momento, ¿cuáles serían las razones por las que el padre de Jeffrey Epstein tartamudeaba? ¿Será que había información de la cual no podía hablar y desde niño la vio, la vivió, lo supo, pero él no podía decirlo? A veces también son mandatos de linaje, mandatos inconscientes de hay que callar, no hay que decir, no hay que hablar. Esto a mí me da información clara de que había secretos en la familia de Jeffrey Epstein. Con lo cual, si te estás preguntando ahora si el pederasta hereda esas conductas, déjame decirte que la respuesta es muy probablemente que sí, por supuesto. Acuérdate que la epigenética ya ha demostrado que las emociones y las energías, así como las conductas, se heredan.
No solamente heredamos el color de ojos, la estatura, el color del cabello, la voz de la mamá, del papá, de los abuelos, sino también vamos a heredar esas energías, esas emociones, esas formas de ser. Así que es probable que Jeffrey Epstein haya heredado conductas de sus ancestros y que esas conductas tenían que ver con su comportamiento sexual. Sí, es probable. Así que bueno, ya tenemos varias cosas que podemos decir que pudieron ocurrir en la vida de Jeffrey Epstein. Hoy en día, todos podemos acusarlo, señalarlo. Hoy en día todos podemos decir infinidad de cosas acerca de las terribles situaciones que este señor hizo, de la red que hizo, del tráfico que hizo, del abuso que hizo. Pero déjame decirte que finalmente, como todos, porque si tú tienes en casa a algún conocido, si en tu familia ha existido algún violador, algún pederasta, algún delincuente, porque en muchas familias ha existido y existe, queremos decir, ay, no es cierto, en mi familia no, en mi familia no hay nada de eso, mi familia es intachable. Pues déjame decirte que eso es totalmente falso, porque venimos a la vida a evolucionar y solamente evolucionamos a través de los desafíos, de las dificultades, de los errores, entre comillas, errores. Entonces, cuando yo escucho en sesiones que me dicen, yo tengo una familia intachable, realmente esto es falso. Esto es falso. Y siempre salen cosas, siempre salen cosas. Ah, sí es cierto, es que el tío, o es que ahora supe recién que mi mamá me platicó que tuvo una hermana que fue prostituta y nunca la quisieron incluir en la familia. De verdad, créanme, esto lo he escuchado infinidad de veces. Entonces, no es por tachar, no es por juzgar, es que vamos a darnos cuenta lo que está ocurriendo en un árbol. Vamos a ver dónde crecimos, cómo fuimos educados, qué vimos, qué nos enseñó el mundo, qué nos enseñaron nuestros maestros, porque Jeffrey Epstein, vuelvo a repetir, esto lo vio, lo vivió, se lo hicieron a él, algo de esto sucedió. Tengamos mucho cuidado. Esto que te estoy diciendo lo hace inocente de lo que hizo. No estoy diciendo precisamente eso. Finalmente él es una luz. Dentro de él su alma es luz, tanto como tú. Tú eres luz, yo soy luz, todos somos luz. Lo que pasa es que todos tenemos libre albedrío y al final elegimos irnos por un camino o por otro. En el caso de Jeffrey Epstein, eligió un camino, el camino que ya todos conocemos. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora? Pues que hay que pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque esa es una ley universal de causa y efecto. No es que lo diga yo o no lo diga yo, es que esto existe. Y si la ley del hombre no le llegó a Jeffrey Epstein porque se fue de esta tierra, seguramente llegará, llegará. Eso tenlo por seguro. Lo importante es, veamos esto, veamos este ejemplo para no permitir repetir la historia. Veamos esto para ayudar a nuestros descendientes. Veamos esto para cambiar nuestras propias actitudes o comportamientos. Hoy que somos padres o hoy que, aunque no seas padre, tu comportamiento es importante porque lo que haces hoy tú siempre va a tener consecuencias en tu descendencia o a los lados tuyos. Siempre lo va a haber. Por otro lado, algo muy esencial e importante que quiero comentarte y que aún puede reforzar la información que te di de las 3 razones por las cuales existe un pederasta en una familia es la siguiente. Ve esta fotografía. Acá tenemos a un Jeffrey Epstein, que por cierto, algo también que te voy a comentar ahorita de las personas que atrajo a su vida, de la sustitución de faltante, ahorita te lo comento. Pero quiero que veas esta fotografía de Jeffrey Epstein. Él tenía una costumbre un poco extraña de ladear su cabeza. Se nota más en algunas fotografías donde está él solito, pero de hecho se nota. Veamos esta fotografía de cuando era joven, muy joven.
estaba en la escuela aún, muy niño. Él hace esto, ¿te fijas? Así. Y eso tiene una connotación, un mensaje, porque es una postura corporal. ¿Qué nos dice esa postura corporal? Que él hacía regularmente. Observa muchas fotos que están disponibles en todos lados en este momento de Jeffrey Epstein y te vas a dar cuenta que muchas aparece con este mismo símbolo de tener la cabeza ladeada. Bueno, primero, inclinar la cabeza a un lado o ladear la cabeza tiene un significado principal de sumisión. Al inclinar la cabeza permites ver tu cuello. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos esto en una conversación, en una fotografía, estamos hablando de que estamos totalmente derechos y neutrales. Pero cuando hacemos esto, estamos dando el mensaje de sumisión. Cuando hacemos esto, también. Esto es importante mencionarlo porque él quería tener poder. Él buscaba, de hecho, tener poder sobre los débiles, sobre los vulnerables, sobre los inocentes, ya lo mencionamos. El inclinar así la cabeza nos habla de que él mostraba sumisión porque fue sometido. Fue sometido. Así que va a ser muy importante que podamos conocer en realidad cuáles habrán sido las formas de educación que le dieron sus padres, su madre y su padre. Principalmente mamá. ¿Por qué? Porque en este caso es sobre las mujeres donde Jeffrey Epstein está buscando el poder, ¿sí? Sobre las niñas, sobre las pequeñas, sobre las inocentes. Está buscando tener poder. Porque de niño él fue sometido, fuertemente sometido. Es muy probable, ya que sus posturas, como ya te menciono, donde él hace su cuello a un lado más de una vez, sale en muchas fotografías haciendo eso, nos está hablando de sumisión, ¿sí? Así que bueno, hay otra razón por la cual alguien puede ladear la cabeza cuando está en una conversación. No necesariamente en una foto, porque aquí le están tomando una foto al grupo de 3 chicos. Y él hace esto. Pero ¿qué pasa cuando estás hablando con alguien y también haces este gesto? Bueno, este gesto en una conversación significa que estás interesado, que estás conectando con la persona y que estás poniéndole mucha atención porque estás haciendo que tu oído escuche bien lo que te están diciendo. Pero es distinto a que en una fotografía salgas con el movimiento a un lado. Es diferente. Así que ya lo sabemos, ya lo tenemos ahí, tomémoslo en cuenta. Ahora vamos a ver lo que te explicaba de la parte llamada la sustitución del faltante. Te hablaba de que el abuelo materno de Jeffrey Epstein se llama Max. Y esto es algo muy curioso porque él trajo a su vida a personas que tenían como ese nombre, ya sea igualito, o combinado, o que se escuchaba más o menos igual. Esto habla de un doble. Esto ya lo expliqué. Cuando hay un nombre igual, cuando hay un nombre que en su combinación de letras es muy parecido, cuando el sonido es muy parecido, estamos hablando que es un doble. En este caso, tal cual lo es. Fíjate esto. Personajes que estuvieron relacionados, muy relacionados con Jeffrey Epstein en el logro de su fortuna, en el logro de sus objetivos, en el logro de ser ese hombre poderoso que tanto quería ser. Primero, mencionarte Robert Maxwell. Ya tenemos ahí el Max, que además no solamente fue Robert Maxwell quien le ayudó, sino también le presentó a su hija Ghislaine Maxwell.
Finalmente tengo el Maxwell ahí involucrado en mi vida, está ahí, ¿sí? Entonces, atraigo inconscientemente a mi vida a personajes que fueron parte de mi familia o de mi círculo más cercano en mi infancia, en algún periodo de mi vida importante, lo atraigo para que no me haga falta, porque inconscientemente me hace falta. Entonces, atraigo a esa persona con el nombre o la fecha de nacimiento igualitas a ese personaje que me hace falta. ¿Lo tienes claro? Bueno, entonces no solamente fue Maxwell, el hombre que estuvo alrededor de Jeffrey, sino también tenemos a Leslie Wexner. Wexner. Otra vez, W, que si la volteas es como una M, EX. Wexner. También, y fíjate que lo más sorprendente de todo es que tanto Robert Maxwell como Leslie Wexner como Ghislaine Maxwell, los tres son dobles de el abuelo de Jeffrey Epstein por fecha de nacimiento. Fíjate, Max, el abuelo materno, que es el papá de Pauline Sotolovsky, Max, aquí lo tenemos, Stolovsky. Él nació el 25 de septiembre. Vamos a tomar solamente el mes y el día, que eso es lo que vamos a tomar cuando vamos a buscar dobles por fecha de nacimiento. Y los meses que se corresponden a septiembre es junio, diciembre y junio y marzo. Marzo, junio, diciembre y septiembre están en la misma energía y correspondencia. Robert Maxwell nació el 10 de junio. Leslie Wexner nació el 8 de septiembre. Y por último, Ghislaine Maxwell nació el 25 de diciembre. Los tres están en la línea de la energía que se corresponde con el septiembre 25 de Max. Pero no solo eso, sino también tenemos al padre de Jeffrey Epstein. El padre de Jeffrey, Seymour Epstein, nació el 4 de diciembre. Y por lo tanto, al ser del 4 de diciembre, déjame decirte que tanto Robert Maxwell como Leslie Wexner son dobles del padre de Jeffrey Epstein por fecha de nacimiento. Eso quiere decir que también el padre de Jeffrey Epstein le hizo falta. Digamos que para Jeffrey Epstein su padre fue ausente o no estuvo cuando él más lo necesitaba. Y por esa razón buscamos a la figura paterna afuera, en otros. Nos vamos a hacer amigos o nos vamos a hacer compadres, etcétera, de aquellos que son parecidos a mi padre en la fecha o el nombre, y esa es la forma de yo sustituirlo inconscientemente, ¿sí? Así que, y vamos a decir esto que también es importante, es muy probable que sí haya ocurrido, porque el padre de Jeffrey Epstein y Mark Epstein estuvo un tiempo en el ejército de los Estados Unidos. Él fue a la Segunda Guerra Mundial, aunque ya cuando nació Jeffrey Epstein, ya digamos que estaba finalizando. Pero es probable que él haya tenido que huir o irse por mucho tiempo, no estar presente, o a lo mejor el trabajo lo absorbió demasiado. Cualquiera de estas cosas o razones pudieron causar en Jeffrey Epstein la necesidad de buscar a su padre en otros. Y esos otros, pues muy buenos, ¿verdad? Porque son los que lo conectaron con grandes personajes, le ayudaron con el tema financiero, ya sea haciendo trampa o como haya sido, pero hicieron la función del padre simbólicamente. ¿Lo ves? Así que bueno, pues con esta información que es bastante, pues hasta aquí vamos a dejar esto para que tomemos en cuenta cómo un niño en sus años más tiernos puede adquirir de muchísimas cosas alrededor de él
costumbres que pueden hacerle daño en la adultez. Hablar con ellos es importantísimo, estar atentos a lo que sucede con ellos, a lo que ven, a lo que escuchan, importantísimo. No lo olvides. Y bueno, pues hasta aquí dejamos esta noticia. Te recuerdo que estás en tu canal Noticias con Conciencia, dando paso al nuevo mundo, viendo las cosas desde otra perspectiva. Mi nombre es Janine y nos vemos en otras noticias.